Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Espero que sí, porque me gustaría darles la bienvenida a todos y a todas y sobre todo darles muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Laura Afonso, voy a ser la encargada de moderar la ponencia de Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, que hoy nos acompaña. Tras la ponencia, les explico, vamos a tener habilitado pues un tiempo de unos 15 minutos para que ustedes puedan hacerles llegar sus preguntas a través del chat y en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo que tengamos, pues hacérselas llegar y que él se las pueda responder. Todas aquellas preguntas que se queden fuera de tiempo también podrán ser respondidas a través del correo. En este punto me gustaría darle las gracias a la OMIC del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por llevar a cabo estas iniciativas y acciones que refuerzan sobre todo los derechos de los ciudadanos y más en un día como hoy, 15 de marzo, que es el Día Internacional o el Día Mundial de las Personas Consumidoras. Estoy segura que en este ratito vamos a aprender mucho de la mano de Pascual, así que sin más le doy paso a su intervención, a su ponencia titulada Novedades en la normativa de consumidores y de usuarios. Pascual, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas Adelante. gracias por tu amable presentación, Laura. Muchas gracias, por supuesto, a la OMIC del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por permitirme estar en un día como hoy tan importante para todos nosotros, porque en el fondo todos somos consumidores, que podamos celebrar y felicitarles al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por esta iniciativa de permitirme pues estar un ratito con todos ustedes para contarles las novedades, algunas novedades en un ratito en materia de protección de consumidores. Bien, yo he preparado para este ratito, y creo que les será bastante útil, una pequeña presentación que pueden ustedes seguir a través de la pantalla y que, bueno, pues nos van a permitir desarrollar cuáles son las novedades en este ámbito. Como apuntaba Laura anteriormente, hoy, 15 de marzo, es el Día Mundial de los Consumidores. Por tanto, de lo que se trata en esta charla es de explicarles, de contarles cuáles son las novedades que el legislador ha dictado para la protección de los consumidores. De lo que se trata es de que conozcamos cómo están cambiando nuestros derechos y cómo podemos exigirlos en las contrataciones que realizamos con empresas. Vamos a cambiar, a ver si cambia. Eso es. Vale. Bueno, ¿de dónde debemos partir? Pues debemos partir del artículo 51 de la Constitución. El artículo 51 recuerda que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores. Este es el mandato que la Constitución impone a los poderes públicos. Pues bien, en ejercicio de ese mandato, en los últimos tiempos, y especialmente acrecentado desde la época COVID, y les recuerdo que ayer hacíamos 2 años desde la primera declaración del estado de alarma, que como saben ocurrió el 14 de marzo del año 2020, pues bien digo, los poderes públicos tienen un especial mandato por parte de la Constitución, que como saben es nuestra Carta Magna y a la que debemos sujetarnos, de promover políticas que pretendan la protección de los consumidores. Pues bien, en ejercicio de ese mandato, nuestro legislador ha realizado, ha publicado distintas leyes, distintas normas que pretenden mejorar la protección de los consumidores. Si yo tuviera que resaltar... Discúlpame la interrupción, me comentan desde la organización si puedes cambiar la vista de la presentación, Sí, por supuesto. que también nos lo están comentando por el chat, para que se pueda ver la presentación y no se vea la previa o la diapositiva. Ahí, Ahí perfecto. lo tenéis Gracias. perfectamente. Pues bien, os decía que si tuviese que destacar algunos conceptos básicos de estas nuevas normas que se han dictado en los 2 últimos años, yo he destacado estos 7 puntos. En primer lugar, la atención que presta el legislador al consumidor vulnerable. Ahora hablaremos un poquito de los consumidores vulnerables.
Desgraciadamente asistimos a una época de crisis económica, sanitaria, que requiere la intervención de los poderes públicos, del legislador, frente a determinados consumidores vulnerables. Ahora hablaremos de ese tema. En segundo lugar, en las compras a distancia y fuera de establecimiento mercantil. Todos conocemos que desde la época COVID se han incrementado incluso las contrataciones a distancia. Y eso ha requerido, pues, de mayores reglas o normas que protejan a los consumidores. En particular, analizaremos el tema del derecho de desistimiento, que es un derecho que la normativa reconoce a los consumidores que compran online, que compran a través de Internet. En tercer lugar, hablaremos de obligaciones de información y transparencia de los empresarios frente a los consumidores. En cuarto lugar, analizaremos determinadas prácticas comerciales desleales. Todos conocemos que hoy en día las redes sociales pues constituye una forma de publicidad. Los jóvenes, los adolescentes se viven, ¿vale?, en las redes sociales y por tanto se nutren de la publicidad que se les hace llegar a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, etcétera, etcétera. A continuación analizaremos el tema de las plataformas en línea. Cuando hablamos de contratación online, pues nos planteamos quién no ha comprado alguna vez a través de una de estas plataformas en línea. Pues, por ejemplo, quién no ha comprado o ha consultado a través de los grandes monstruos del comercio electrónico, como pueden ser pues Amazon, AliExpress, etcétera, o eso en materia de compraventa. O si hablamos de servicios, pues por ejemplo pensamos en viajes, pues todos conocemos páginas como Booking, ¿vale?, para la reserva de alojamientos hoteleros, o Trivago para la reserva de hoteles, etcétera. Pues bien, ¿cuál es un poco el régimen de todas esas contrataciones que realizan los consumidores a través de estas plataformas en línea? Otro punto fundamental de la reforma reciente es el régimen de garantías. Ya les adelanto que en enero de este año, del 2022, entró en vigor una reforma legal que ha modificado el régimen de garantías en dos contratos. En el contrato de compraventa, es decir, cuando nosotros nos compramos un bien, que puede ser nuevo o puede ser usado, ¿qué garantía tiene ese bien? Pues eso ha sido objeto de una reforma reciente muy interesante. Y por último, por darles un último dato, también se ha reformado el régimen sancionador. Todos conocemos que la administración tiene potestad sancionadora, de forma que cuando los empresarios infringen alguna norma, pues de ahí puede derivarse una infracción de consumo y eso puede dar lugar al inicio de un expediente sancionador que finalice con la imposición de una sanción a las empresas que vulneran algunos derechos de los consumidores. Efectivamente, la protección al consumidor no sería completa sin un procedimiento sancionador que sea disuasorio de que las empresas cumplan con la normativa y de que imponga sanciones proporcionadas y eficaces. Pues bien, esto sería un conjunto de cuestiones, de temas que yo he seleccionado para comentarlas con todos ustedes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el análisis de estas novedades que se han dictado recientemente, algunas de las cuales ni siquiera han entrado en vigor, van a entrar en vigor próximamente, que son las siguientes. Bueno, vamos a partir de una de las novedades que constituía el objeto de esta ponencia, que es esa norma, un Real Decreto, Ley 24/2021, es una de muchas, Anteriormente existían otras, el 1/2021, posteriormente también hay otras, por ejemplo, la última que se ha dictado es la Ley 4/2022. Bien, en suma, de lo que se trata es de que yo les exponga esta mañana que se han dictado algunas leyes, ¿vale?, que pretenden reformar la protección, mejorar la protección de los consumidores. Estas leyes, algunas no han entrado siquiera en vigor. Si yo les apuntaba anteriormente que la reforma del régimen de garantías entró en vigor el 1 de enero del 2022, es lo cierto que, por ejemplo, esta norma, el Real Decreto Ley
24-2021 entrará en vigor a partir del 28 de mayo, ¿vale? De forma que, bueno, pues estamos en un periodo todavía de transición para que tanto las empresas como las propias administraciones públicas puedan adaptarse a esta nueva normativa que constituye el futuro y que estoy seguro que no acabará aquí, porque ya de hecho se han anunciado distintas reformas que afectan también a la protección del consumidor. Por ejemplo, se anunciaba una norma que pretende combatir la publicidad de determinados productos con azúcares, etcétera, para la población juvenil o infantil, ¿vale? O también se anuncia incluso una reforma incluso de mayor calado, integral, de la propia ley de consumidores. Por lo tanto, el derecho no es algo estático, sino que es algo que está en continuo movimiento, porque la realidad social está en continuo movimiento. Hoy no se compra y no se contrata igual que hace 10 o hace 15 o hace 20 años, y por tanto el derecho tiene que ajustar su normativa a la nueva realidad. Y un ejemplo de ello son las causas que motivan estas reformas. Miren, estas reformas básicamente están motivadas por las siguientes razones. En primer lugar, para evitar los abusos y fraudes masivos. Todos conocemos escándalos en materia de consumidores. Acuérdense del escándalo de las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo. Acuérdense del escándalo del Dieselgate, aquellos coches cuyo software fue manipulado para que se dijera que contaminaba menos, cuando en realidad no era así. Recientemente estamos también con el tema del cártel de los coches, esos acuerdos entre los fabricantes o concesionarios de vehículos para incrementar el precio de los vehículos. Luego, por tanto, en los últimos años, y podría remontarme muchos más, acuérdense del escándalo de las participaciones preferentes o de las acciones de Bankia, del Banco Popular. Es decir, todos conocemos escándalos, abusos y fraudes que han afectado a una multitud de consumidores en todo el territorio nacional. La primera razón, por tanto, es luchar, combatir esos abusos y fraudes masivos. La segunda es la modernización de las normas de protección de los consumidores. Como apuntaba yo anteriormente, la realidad evoluciona, la vida evoluciona. Antes no se compraba por internet, ahora sí, en mayor número. Ahora las redes sociales constituyen una fuente de publicidad. Pues vamos a ver cómo el legislador pretende luchar contra esa publicidad agresiva, contra esa publicidad abusiva que se realiza en las redes sociales. Hay otras causas. También tenemos que luchar contra la crisis sanitaria. Todos sabemos que el COVID-19 pues, ha supuesto una crisis, ¿vale?, económica, sanitaria brutal. Y de ahí nace un poco el concepto de consumidor vulnerable que analizaremos a continuación. Determinadas personas, con distintas circunstancias, pues son más proclives a los abusos, ¿vale?, por parte de los empresarios. Pues es necesario proteger también a esos colectivos llamados vulnerables. Otra causa que motiva esta reforma legislativa la constituye la normativa europea. Nosotros en España formamos parte de la Unión Europea y por tanto debemos cooperar para determinadas infracciones que se cometen a nivel europeo. No solo nos reducimos a nuestro ámbito territorial, a España, sino que tenemos que colaborar, cooperar con otras administraciones públicas, en suma, en una nueva realidad como es el mercado único digital. Y por eso van a ver también como una de las reformas tiene por objeto analizar los contratos de suministro de contenidos digitales o servicios digitales. Es decir, ¿qué pasa cuando el consumidor pues, ha contratado una televisión, ¿vale?, de pago? Pues, por ejemplo, el Movistar Plus, Netflix, HBO. ¿Qué derechos tienen los consumidores que contratan este tipo de contenidos o servicios digitales? Pues bien, vamos a comenzar por el primero de los grandes conceptos. Desde la época COVID ya existía algo antes, pero sobre todo desde la época COVID asistimos al concepto de consumidor vulnerable. ¿Qué es un consumidor vulnerable?
Pues es aquel que se encuentra en una especial situación de subordinación o indefensión para el ejercicio de sus derechos. Es decir, es una persona física que, dependiendo del colectivo al que pertenezca, existen muchos colectivos que han sido considerados como consumidores vulnerables. Les recuerdo, por ejemplo, esta campaña que inició este señor que tenía grandes problemas para acceder a los servicios bancarios, ¿vale? Y que realizó una campaña de recogida de firmas donde decía, soy mayor, no soy idiota. Pues bien, eso ha provocado la reacción tanto de los bancos, y ahora les explicaré que las entidades bancarias han reaccionado, como del legislador. El legislador se ha preocupado por las personas mayores, cómo se protegen los derechos de las personas mayores en los servicios bancarios. Luego, por tanto, ese sería un colectivo, pero hay muchos colectivos vulnerables. Los jóvenes o adolescentes, los niños, que son fácilmente persuadibles, ¿vale? Fácilmente influenciables, pues también requieren protección, pero también requieren protección las personas discapacitadas, por ejemplo, como una persona con discapacidad, por ejemplo, visual, puede ver el etiquetado de un producto, o como una persona con una discapacidad auditiva puede contratar por teléfono. Habrá que darle alguna opción, no solo por teléfono, sino, por ejemplo, pues a través de una página web, ¿no? En Internet. Pues bien, se dice que todos somos vulnerables en algún sector, ¿vale? La brecha tecnológica, es decir, pues personas que quizás por su poca formación o por su avanzada edad, pues no pueden contratar servicios a través de Internet, no pueden manejar un cajero automático. ¿Qué pasa con la España despoblada, ¿no? Todas estas poblaciones pequeñitas donde van quedando personas mayores que no tienen acceso, por ejemplo, a servicios bancarios porque han cerrado el banco que había en su pueblo o en su localidad, pero incluso les han cerrado también el cajero automático. Pues bien, ahí se produce evidentemente una indefensión, una imposibilidad de ejercitar los derechos. ¿Cómo cobro yo mi pensión? ¿Cómo saco dinero para atender a mis gastos ordinarios? Pues bien, todo eso nos introduce en un ámbito nuevo y es el consumidor vulnerable. Pues bien, para proteger a estos consumidores vulnerables, ya digo que el espectro, las causas por las que una persona física puede ser considerada consumidora vulnerable son muy amplias. Yo les he hablado de las personas mayores, de ciertos colectivos, por ejemplo, familias monoparentales, donde generalmente encabezadas por una mujer, pues tienen menos ingresos, tienen mayor necesidad de protección, etcétera. Pues bien, este es un ámbito necesitado de protección por parte de los poderes públicos. ¿Y qué ha hecho el legislador, los poderes públicos, para proteger a estos consumidores vulnerables? Pues ha adoptado una serie de medidas, que es lo que se llama el escudo social. Ya les digo que esto viene arrastrándose desde la declaración del estado de alarma, es decir, de 2 años a esta parte, pero es en los últimos meses donde está adquiriendo especial importancia. Medidas que se han adoptado para proteger a estos consumidores vulnerables. Pues les decía yo que la banca ha reaccionado y ha dictado, de motu propio, la patronal bancaria ha dictado un nuevo protocolo de la banca para personas mayores. Es decir, de lo que se trata es de, y luego el legislador se ha hecho eco, también nuestra Ley 4/2022 también aporta modificaciones importantes en materia de este colectivo vulnerable, que es el de las personas mayores. Es decir, ¿en qué consiste? Pues en una mayor atención personalizada, es decir, que cuando una persona mayor se dirija a una entidad bancaria no se la mande directamente a un cajero para que realice sus gestiones de motu propio, sino que cuente con apoyo del personal de la entidad bancaria, que los cajeros sean más intuitivos, más fáciles de utilizar, que exista un teléfono a disposición de las personas con un horario comercial más amplio. Bueno, pues todas estas cuestiones lo que hacen es, pretenden proteger a este colectivo de personas vulnerables. No acaban ahí las reformas. En los últimos años, como les digo, sobre todo desde la época COVID, también se han dictado medidas tendentes a proteger
a consumidores vulnerables en materia, por ejemplo, de desahucios y lanzamientos. Pues bien, la última reforma legal prorroga lo que se llama el escudo social, es decir, determinadas medidas, y una de ellas consiste en la prohibición o suspensión de los desahucios y lanzamientos. Esto está pensado para dos tipos de situaciones. En primer lugar, para los contratos de arrendamiento, es decir, cuando el inquilino, el arrendatario, es una persona consumidora vulnerable y la ley impide que lo echen de su vivienda si no puede hacer frente a el pago del alquiler. Para eso, repito, tiene que tratarse de una consumidora vulnerable, de un consumidor vulnerable. ¿Y qué entendemos por consumidor vulnerable? Bueno, pues hay una ley que nos dice qué requisitos económicos tiene que tener. Por ejemplo, no puede tener ingresos superiores, ¿vale? Si es una persona individual, a 1,5 el IPREN, o si es una unidad familiar, a 2 veces el IPREN. Pues bien, con base en esos criterios económicos, cuando se produce un juicio por desahucio, el tribunal que conoce de ese juicio tendrá que pedir un informe a los servicios sociales para que acrediten la vulnerabilidad del arrendatario. Y en el caso de que acrediten esa vulnerabilidad, la ley impide los desahucios. Hasta el 30 de septiembre del 2022. Bien, pero no solo acaba ahí la protección. El legislador es consciente de que también los propietarios merecen protección. Y para compensar a aquellos propietarios que no cobran la renta del alquiler y que en cambio, pues a lo mejor tienen que hacer frente a un préstamo hipotecario para pagarse ese piso, etcétera, pues ha previsto el legislador una compensación para los propietarios. Compensación que pueden pedir por el tiempo que dure la suspensión de los desahucios. Es decir, como compensación a ese derecho que se reconoce a los inquilinos, también los propietarios tendrán un derecho a compensación. Esta prohibición de suspensión no solo afecta a los desahucios, sino que también afecta a los contratos de suministro de energías, los contratos de suministro, es decir, la luz, el agua y el gas. Si el consumidor tiene la consideración de consumidor vulnerable, tampoco podrá suspenderle el suministro en caso de impago. Y por último, otra medida que forma parte del llamado escudo social son el bono social eléctrico. Y me diréis, ¿ya existía el bono social? Sí, existía. Lo que ha hecho ahora el legislador es ampliarlo a otros colectivos afectados por la vulnerabilidad económica derivada del COVID. Por ejemplo, pues personas que han caído en desempleo, o no podemos olvidar que todavía hay personas que están en ERTES. Y por tanto, ¿vale? Lo que pretende la ley es garantizar que no se les corta el suministro, los suministros básicos de agua, luz y gas. Solo esos, pero suficientes. Segunda medida importante del legislador. El legislador es consciente de la importancia que tienen las contrataciones a distancia y fuera del establecimiento mercantil, ¿vale? Por ejemplo, en el domicilio del consumidor. Pues bien, el legislador ha reforzado la protección de los consumidores en estos ámbitos. Y un ejemplo, les apuntaba yo antes, que cada vez, en época de confinamiento, cada vez se ha comprado más por Internet. Así lo dicen las estadísticas. Pues bien, ¿cómo reforzamos los derechos de los consumidores que compran por Internet o que compran, por ejemplo, en su propio domicilio? ¿Cómo protegemos al consumidor que recibe la visita, pues, de un vendedor, ¿vale? Y que en el domicilio del consumidor, de una manera a veces un poco intimidatoria, agresiva, etcétera, pues se le venden ciertos productos? Pues bien, el legislador lo que ha hecho es modificar el derecho de desistimiento. Para que ustedes conozcan, cuando se realiza una compra por Internet, ¿vale? Los consumidores gozamos de un derecho a desistir del contrato. Este derecho, que ya venía reconocido en la ley, es de un plazo de 14 días. El consumidor tiene 14 días desde que recibe el bien que ha comprado para desistir. Y además este derecho es libre, es decir, no hay que alegar ninguna causa, simplemente hay que comunicarlo al empresario y proceder a la devolución del producto.
Además, no lleva penalización. La única penalización que nos pueden cobrar son los gastos de devolución del producto, siempre que nos hayan informado debidamente de dichos gastos con carácter precontractual, es decir, antes de contratar nos tienen que decir, ¿vale?, qué gastos tendríamos si procediésemos a la devolución del producto. Pues bien, el legislador es consciente de que esto se quedaba corto y que necesitábamos una mayor protección, en particular en dos ámbitos. Como os digo, en las visitas en el domicilio del consumidor o en las excursiones organizadas por los vendedores para vender bienes o servicios. Son muy comunes estas excursiones, a veces gratuitas, que se organizan, pues sobre todo en los lugares turísticos, ¿vale? Y ustedes están en uno de ellos, la mayor parte de ustedes, ¿vale? Donde se organiza una excursión, generalmente para personas mayores, de forma gratuita, donde incluso se invita a comer a los miembros de la excursión, a cambio de, lógicamente, pues de incluir a los asistentes a una reunión en un hotel, generalmente donde les van a promocionar o intentar vender pues una serie de productos. ¿Me siguen? Bien. Luego, por tanto, en este tipo de actuaciones de compraventas se necesita reforzar la protección de los consumidores. Y por eso la ley se modifica para establecer requisitos específicos que han de darse en estas visitas no solicitadas en el domicilio del consumidor o de las excursiones organizadas por los empresarios. La tercera reforma importante hace referencia a la información y transparencia. Lo que viene a decir la ley es que cuando los consumidores contratan, sobre todo online, pues tienen que tener la posibilidad de buscar bienes y servicios en forma de consultas por palabras. Quien no accede a Internet se mete en una página web, pues por ejemplo en el Corte Inglés o en la página de Amazon, y vamos a buscar un producto que estamos interesados en adquirir, aunque solo sea para comparar precios, aunque solo sea para consultar las características de los bienes, etc. Pues bien, de lo que se trata es de proteger a los consumidores que compran por Internet, ¿vale? En cuarto lugar, ahora les pondré más ejemplos, Otra de las medidas legislativas recientes es combatir las prácticas comerciales desleales. Es decir, ¿qué pasa cuando un consumidor, a través de las redes sociales, sobre todo, pues sufre una publicidad engañosa, una publicidad agresiva, etc.? ¿Qué derechos tiene? Pues la ley refuerza los derechos, la posibilidad de resolver el contrato, la posibilidad de obtener una indemnización de daños y perjuicios. Y en este ámbito de las prácticas comerciales se reforma la ley de consumidores para advertir de algunos aspectos que son muy importantes. Fíjense, en primer lugar, el primer aspecto es qué información es necesario dar en una oferta comercial. Es decir, cuando se produce una oferta, una publicidad, pues hay que informar, lógicamente, en primer lugar, de quién es el empresario. En segundo lugar, de las características esenciales. En tercer lugar, del precio. ¿Cómo no vamos a saber cuál es el precio final completo? Y ahora una de las novedades importantes también es que cuando la contratación se haga a través de estos grandes mercados en línea, tipo Amazon, pues que nos informen de si el vendedor actúa en condición, en su calidad de empresario o no. Todos sabemos que cuando contratamos a través de una gran página, lo que se llaman unas plataformas en línea, Amazon, por ejemplo, por poner el ejemplo de Amazon, puede actuar como vendedor de sus propios productos o como intermediario, es decir, pone en contacto a otros vendedores profesionales o particulares para que vendan sus productos en el escaparate que supone la página web de Amazon o la aplicación de Amazon. Pues bien, a lo que obliga la ley ahora es que se informe al consumidor si quien nos está vendiendo tiene la condición de vendedor profesional o no la tiene. Y eso es importante porque de ahí va a depender el régimen jurídico que se pueda aplicar. Es decir, si mi vendedor es un empresario, pues aplicaremos la ley de consumidores. En cambio, si no es un empresario,
¿vale? Pues entonces aplicaremos otras normas, el Código Civil, por ejemplo. En materia de búsqueda de bienes o servicios, es decir, esas páginas que nos permiten buscar bienes, nos tienen que dar cierta información. Por ejemplo, ¿por qué cuando nosotros hacemos una búsqueda aparece una clasificación de empresarios? ¿Por qué un empresario aparece en primer lugar o en segundo lugar? ¿O por qué aparece en un lugar más relegado? ¿Vale? Pues esa información nos la tienen que proporcionar. Vosotros sabéis también que es muy frecuente que un criterio decisorio de nuestra compra sean las reseñas. Es decir, esas opiniones que se vierten en determinadas páginas web. Si yo voy a contratar un hotel, pues lo primero que miro es las opiniones. Se supone que son las opiniones de los consumidores, pero esto a veces da lugar a engaños. ¿Por qué? Pues porque esas opiniones no las escriben los consumidores, las escriben los propios empresarios. Es decir, es el propio empresario el que, por supuesto, se califica magníficamente y entiende que su hotel o su apartamento, etcétera, pues es estupendo, está muy bien situado, está muy limpio, etcétera, pero a veces con engaño para los consumidores. Pues bien, en estos casos, también cuando se produzcan reseñas sobre bienes o servicios, el empresario está obligado a facilitar información al consumidor en el sentido de decirle si efectivamente esas reseñas las ha hecho los propios consumidores o han sido los empresarios, incluso mediante pago, el que han hecho esas reseñas. Pues bien, eso es otra cuestión fundamental en materia de publicidad y de oferta comercial. Otra cuestión fundamental es la calidad dual. Nuestra ley define como una nueva modalidad de competencia desleal, de consideración de desleal, la comercialización de bienes o productos que se anuncian bajo una determinada marca, pero cuya composición es variable en función del lugar de destino donde se vayan a vender. Ejemplos. No es la misma Coca-Cola la que se vende en España que la que se vende en un país latinoamericano, por ejemplo. No es la misma Coca-Cola la mexicana que la española. Nosotros pensamos que estamos comprando Coca-Cola, pero no es la misma. O determinada ropa deportiva de marca no es igual, no tiene las mismas características la ropa que se vende en España de una determinada marca deportiva de la que se vende en otro país. Pues eso hay que informarlo al consumidor. Otro ejemplo de práctica engañosa, encubierta, es la que se produce a través de las redes sociales. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que, por ejemplo, ellos no ven apenas la televisión, pero sí que ven, ¿vale?, las redes sociales. Y es a través de las redes sociales a través de las cuales reciben ofertas, publicaciones, promociones, ¿vale?, de ventas. A veces se trata, esto ya existía con la publicidad en la televisión, de publicidad encubierta. ¿Os acordáis cuando veíamos una serie de televisión y en esa serie nos metían productos, ¿vale?, que veíamos perfectamente de qué tipo de producto y de qué marca se trataba? Pues eso ahora se traslada a las redes sociales. De forma que ahora nuestros hijos lo que hacen es, cuando acceden a redes sociales, por ejemplo, presenciar directos. Y en ese directos, el youtuber de turno lo que hace es, mientras está jugando un videojuego o está comentando un partido de fútbol, pues está anunciando de forma velada, de forma engañosa, está promocionando ciertos productos, los cascos que utiliza, los auriculares, ¿vale? Luego, por tanto, las redes sociales constituyen también una de las formas de incluir publicidad encubierta a los consumidores. Otra cuestión que ha motivado la atención del legislador es el tema de la reventa de entradas. Ustedes saben que cuando uno quiere comprar una entrada para un concierto, etcétera, para un espectáculo, pues a veces incluso al minuto de ponerse a la venta dichas entradas ya no existen. ¿Por qué? Porque existen herramientas informáticas que se llaman bots, que lo que hacen es sortear esas prohibiciones de comprar más de 2 entradas, por ejemplo, y compran masivamente para luego revenderlas. Pues eso también requiere la atención de nuestro legislador. Y por ponerles algunos otros ejemplos, pues el tema de las reseñas que hemos dicho anteriormente, etcétera, o el de las visitas no solicitadas o excursiones.
Bien, como ven, todo el tema de la oferta comercial, todo el tema de la publicidad requiere una especial atención. Otro ejemplo es el tema de las reducciones de precios. Nuestro legislador se ha dado cuenta de que la ley exige una serie de requisitos para poder reducir el precio en un establecimiento, ¿vale? Rebajas, etcétera, pero también en productos alimenticios. Piensen, por ejemplo, en los productos que caducan inmediatamente y pone reducción de precio o rebaja del precio. Bien, eso suponía un obstáculo antes para que se evitara el desperdicio alimentario, ¿vale? ¿Por qué? Porque los supermercados, cuando querían rebajarle el precio de un producto que estaba próximo a caducar, pues tenían graves problemas para reducir el precio. Ahora se ha facilitado el combatir el desperdicio alimentario. Más temas interesantes de estas reformas. Las plataformas en línea. Lo que hace el legislador es atribuir nuevas obligaciones a los empresarios de mercados en línea. Y diremos, ¿qué es un mercado en línea? Pues un mercado en línea, el ejemplo que hemos puesto antes, es como un centro comercial virtual, el ejemplo de Amazon, donde Amazon sirve de escaparate para que vendedores se puedan anunciar en ese escaparate virtual y hacer llegar sus productos a los consumidores. Y a la inversa, los consumidores acceden a ese escaparate, un escaparate mundial, donde pueden tener acceso a multitud de productos. Cuando yo deseo comprar una bicicleta, me meto en uno de estos proveedores de mercados en línea y busco el producto que quiero adquirir, o por lo menos busco la información. Pues bien, lo que hace ahora la ley es reforzar las obligaciones de información. Y tiene que darse información, primero con carácter precontractual, es decir, antes de contratar tenemos que informar a los consumidores de una serie de conceptos. Y unos de ellos son, por ejemplo, si el precio ha sido obtenido automáticamente a través de las bases de datos. U otra cuestión interesante es el recordatorio que ha de hacerse de cuál es la garantía legal que tiene ese producto, ¿vale? Y después hablaremos de las garantías. Pues bien, como ahora es un fenómeno nuevo el tema de la contratación a través de estas plataformas, pues la ley impone una serie de obligaciones a los proveedores de mercados en línea. ¿Qué es un proveedor de mercado en línea? Pues el ejemplo típico que hemos dado es Amazon, AliExpress, etcétera. O si son otro tipo de intermediarios, Trivago, Booking, eDreams, todas estas plataformas que nos permiten a través de su página web realizar una contratación. ¿Y qué obligaciones impone la normativa a estas empresas? Pues en primer lugar nos tienen que dar la información sobre los criterios de clasificación de las ofertas. El por qué, cuando yo busco bicicleta de montaña de carbono, me aparece un rango de páginas, porque unas aparecen un vendedor en primera posición o en segunda o en tercera. En segundo lugar, nos tienen que decir, y esto es muy importante, cómo se reparten las obligaciones del contrato. Es decir, quién va a responder si, por ejemplo, ese bien que he comprado es defectuoso. ¿Quién responde? ¿Amazon o responde el vendedor? En tercer lugar, sobre el régimen de garantías. Nos tiene que dar información sobre si el proveedor de mercado en línea nos ha ofertado, nos ofrece alguna garantía. Y aquí hablamos de garantías comerciales y después hablaremos de ese concepto. Y por último nos tienen que informar, todo esto siempre antes de contratar, de cuáles son las vías de reclamación que vamos a tener. Si yo tengo un problema con esa compraventa que he hecho, ¿a quién puedo reclamar? Pues bien, esto es, como ven, muy interesante para el tema de la contratación a través de páginas web, de la contratación a distancia. Otra cuestión fundamental es el régimen de garantías. Nuestra ley se ha reformado y ha entrado en vigor en enero del 2022 una reforma que modifica el régimen de garantías relativos a dos tipos de contratos. El contrato de compra-venta, cuando nosotros realizamos una compra, es decir, cuando yo me compro un coche, ¿qué garantía tiene ese coche? O, segundo contrato, los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales. Si yo contrato, por ejemplo,
un juego online y ese juego es defectuoso, ¿qué derechos tengo? Si yo contrato una televisión de pago, por ejemplo Netflix, ¿qué derechos tengo si hay un problema con esa televisión? No lo veo bien, no lo podéis ver en mi ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cuáles son los plazos? Fíjense, esto es muy interesante. Desde el 1 de enero del 2022 entra en vigor una nueva ley, que es el Real Decreto Ley 7/2021, que modifica el régimen de las garantías. De forma que a partir del 1 de enero, si yo me compro una lavadora, un coche, etcétera, la garantía va a pasar de 2 años, que era anteriormente, a 3 años. Además, no solo se aumenta el plazo de la garantía, sino que se aumenta también el plazo de la presunción. Antes, la ley presumía que ese defecto ya existía durante 6 meses y ahora ese plazo se amplía a 2 años, lo cual es muy interesante, porque el consumidor solo tendrá que probar que el bien no funciona y tendrá que ser el empresario el que tenga que probar por qué no funciona, si es por un problema imputable al consumidor o no. Eso para los contratos de compraventa. De bienes nuevos, si hablamos de garantías, contratos de garantías, de suministros, el plazo generalmente es de 2 años. Y si hablamos de servicios y contenidos digitales, la presunción es de 1 año. Y si hablamos de bienes usados o bienes de segunda mano, pues bien, aquí lo que dice la ley es que el empresario y el consumidor podrán pactar un plazo inferior al de 3 años, pero nunca inferior a 1 año. Lo normal es que los bienes usados o bienes de segunda mano tengan un plazo de garantía de 1 año. Por lo tanto, si hablamos de bienes nuevos, el plazo nuevo de garantía es de 3 años. En cambio, si hablamos de bienes usados, el plazo mínimo es de 1 año. Puede pactarse un plazo superior. Pero no acaba ahí la ley. La ley se preocupa también por garantizar la durabilidad de los productos. Todos sabemos que los productos de hoy en día no duran tanto como los de antes. Eso es lo que se ha llamado también la obsolescencia programada. Es decir, que los productos se fabrican para que duren un determinado plazo. Los electrodomésticos, los vehículos, etc. Al legislador esto le preocupa también porque, sin duda, aquí esto tiene un componente ecológico también. Es decir, si tenemos que comprar más a menudo productos, pues lógicamente más reciclaje, más contaminación. Lo que se trata es que los productos duren más tiempo. Y por tanto el legislador pretende garantizar más vida de los productos. ¿Cómo? Pues mediante adecuados servicios de reparación, los servicios postventa. Lo que dice la ley, y esta es una novedad importante también, es que el fabricante de productos tiene que garantizar la existencia de piezas de repuesto durante un mayor plazo. Antes la ley fijaba 5 años, desde el momento en que el bien deje de fabricarse. Pues ese plazo ahora se amplía a 10 años. Otra obligación en materia de repuestos y servicios postventa es la prohibición de incrementar precios con ocasión de las reparaciones. Es decir, que si llevamos el coche a un taller mecánico, no nos pueden cobrar más precio del que él ha comprado las piezas de repuesto, ¿vale? Te pueden cobrar la mano de obra, perfectamente, pero no te pueden incrementar el precio a que el taller compró dichas piezas de repuesto. Y una última obligación es la obligación de publicar las listas de precios a disposición del público, ¿vale? Como una forma de garantizar la transparencia, pues se pretende garantizar estos precios. Bien, como ven, se trata de proteger durante un plazo de garantía los productos y además cuando se haya acabado ese plazo de garantía, se trata también de que tengamos piezas de repuesto para asegurar que el bien va a durar un cierto tiempo. Es decir, si yo me compro un coche y se deja de fabricar mañana, o me compro una lavadora o una televisión, lo que pretende el legislador es garantizar que existan piezas de repuesto durante un plazo. Y este plazo se amplía de 5 años a 10 años. Y para terminar con las reformas, otra novedad importante
es el nuevo régimen sancionador. ¿Por qué surge esto? Pues porque con el anterior régimen teníamos un régimen sancionador muy antiguo que imponía sanciones que no eran nada disuasorias. A las empresas les merecía la pena infringir los derechos de los consumidores porque las sanciones pues, no eran de una cuantía importante. ¿Qué hace el legislador? Bueno, pues vamos a luchar contra eso. Vamos a intentar que las sanciones que ahora se pongan sean importantes. Y para eso regula en la Ley de Consumidores, en particular en los artículos 46 y siguientes, un nuevo régimen sancionador. El artículo 46, por ejemplo, contempla una serie de principios generales del derecho sancionador administrativo, es decir, pues por ejemplo, la imposibilidad de imponer dos sanciones por un mismo hecho, lo que se llama el principio de non bis in idem, o la necesidad de abstenerse por parte de la administración cuando un hecho puede ser considerado un delito. Pues bien, lo que hace la ley es tipificar, ahora realiza un catálogo de infracciones, algunas de las cuales ya estaban antes, por ejemplo, ya estaba antes la posibilidad de sancionar a un empresario por el incumplimiento del régimen de garantías. Pero ahora se añaden nuevas infracciones. Por ejemplo, es una nueva infracción la actuación discriminatoria contra consumidores vulnerables. O, por ejemplo, el incumplimiento de los deberes impuestos por la administración. El ejemplo típico, en época COVID, la administración nos ha dicho que debíamos llevar mascarilla por la calle. Pues aquel que no llevaba mascarilla se le podía imponer una sanción, ¿vale? O, por ejemplo, determinados requisitos que se imponían a los establecimientos. El incumplimiento de esos requisitos podía determinar una sanción, pues esa sanción ahora se prevé expresamente. De forma que el incumplimiento de las normas en materia de protección de consumidores puede ser una infracción de consumo y eso puede derivar en que la administración imponga a los empresarios determinadas sanciones. Sanciones que ahora se califican, se gradúan con mayor rigor, algunas de las cuales son lesivas frente a la salud y esas se sancionarán por sanidad, ¿vale? Otras son relativas a los consumidores y esas se sancionarán por la administración de consumo. La ley tipifica las sanciones, las infracciones, perdón, como leves, graves y muy graves. Y además procede a actualizar las cuantías de las sanciones. Las cuantías antes eran muy bajas y ahora, fíjense, que para las infracciones leves se prevén sanciones entre 150 euros y 10.000, para las graves entre 10.000 y 100.000 o para las muy graves entre 100.000 y 1.000.000 de euros. Pues bien, es un avance importante en la reforma de la protección de los consumidores. Junto a estas sanciones principales, la ley prevé otras sanciones accesorias. Por ejemplo, el comiso de las mercancías, la retirada de las mercancías, la publicidad de las sanciones o el cierre temporal de establecimientos. La ley también contempla otras modificaciones, por ejemplo, en materia de prescripción, en materia de caducidad. Bueno, de lo que se trata es de regular con mayor rigor todo el procedimiento sancionador, ¿vale? Por cuestiones de tiempo no podemos detenernos, pero lo que quería mostraros es que la administración reacciona ante la cantidad de abusos que se producen frente a los consumidores y, por ejemplo, a partir de ahora, va a atribuir competencia al Ministerio de Consumo para sancionar aquellas infracciones que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma. Hasta ahora, la competencia para sancionar las tenían las comunidades autónomas. Pero ahora, por vez primera, va a asumir el Estado, es decir, el Ministerio de Consumo, la competencia. Luego, por tanto, es de agradecer esta atribución de potestad sancionadora del Estado como administración central para combatir aquellas infracciones que no solo se producen en una comunidad autónoma,
sino que se producen en todas las comunidades y por tanto que requieren una uniformidad, una unificación en el régimen sancionador. Pues bien, nada más por mi parte. Creo que con esto les he expuesto brevemente una exposición, les he mostrado una exposición de cuáles son las últimas reformas de las leyes que pretenden proteger a los consumidores. Por mi parte, nada más. Quedo a su disposición a partir de ahora para que, si lo desean, puedan plantear alguna pregunta o cuestión que o bien yo no haya abordado por falta de tiempo o bien pues deseen profundizar. Muchísimas gracias, Pascual. Un placer escucharle. Sí que tenemos ya una pregunta. Primero le felicitan por su ponencia y le preguntan, ¿puede una plataforma de Internet como Amazon no asumir su responsabilidad en la venta de un producto alegando que es simplemente un intermediario entre el vendedor y el comprador? Pues bien, ese es un tema muy interesante, el tema de la responsabilidad de los intermediarios. Bien, entonces la pregunta es, ¿puede no tener responsabilidad, por ejemplo, si el producto no llega o si el producto llega pero es defectuoso el intermediario? Pues bien, la regla, por resumir mucho, es que los intermediarios no son responsables. Nosotros debemos distinguir dos situaciones. En el caso en el que Amazon actúe como vendedor de sus propios productos, responderá como vendedor. Por tanto, sí que responde. Pero si actúa como intermediario, es decir, el producto lo vende otra empresa, el intermediario nunca es responsable. Nunca es responsable. Y me preguntaréis que es injusto, o me diréis que es injusto, pero es lo cierto que la normativa así lo establece. Mirad, este es un tema complejo. Nuestra normativa es una ley, la Ley 34/2002, que es la Ley de Comercio Electrónico. Y esta ley establece la exención de responsabilidad de los intermediarios. Verdaderamente la ley es antigua, no está actualizada. De hecho, hay una propuesta de reforma de una directiva comunitaria que regula el comercio electrónico. Pero en esa propuesta de reforma tampoco se prevé responsabilidad de los intermediarios. Luego, por tanto, si nosotros compramos a través de Amazon y ese producto no llega o llega defectuoso, el único responsable es el vendedor. Por eso la ley pretende protegernos y nos tienen que indicar si se trata de un vendedor profesional, por supuesto, quién es el vendedor y a quién nos tenemos que dirigir ante cualquier problema que tengamos en nuestra compraventa. ¿De acuerdo? Bueno, viendo que de momento no se animan a preguntar, le voy a hacer yo una pregunta, porque escuchando su exposición, a mí, claro, yo de consumo sé realmente bastante poco, sé lo que sé como consumidora, y sí es verdad que uno se anima mucho a comprar por internet sin saber realmente cuáles son sus derechos, ¿no? Y si realmente no estamos desasistidos, cuando he visto y realmente escuchándole me he dado cuenta de que no estamos desasistidos en absoluto, y me ha llamado la atención lo que ha dicho, que la administración responde, ¿no? Cuando hay una demanda, y ha expuesto en qué ha respondido, sobre todo en los últimos años. ¿Qué echa usted en falta que debería hacer o que debería emprender la administración? ¿Cuál es un aspecto en cuanto a la defensa de los consumidores que usted echaría en falta que sí que ahora mismo debería de ser abordado? Bueno, efectivamente, la administración ha respondido en los últimos años. La realidad va por delante de la normativa y, por ejemplo, en época COVID, pues se produjo pues, una realidad nueva que necesitaba respuestas nuevas del derecho. El legislador lo atendió, ciertamente con retraso, pero lo atendió. ¿Qué pasó cuando se produjo, por ejemplo, todo el tema de las cancelaciones de viajes, de vuelos, de todos los servicios, porque estábamos confinados? Es decir, yo que estaba apuntado a un gimnasio no podía ir al gimnasio. Yo que tenía a mis hijos en una guardería no podía llevar a mis hijos a la guardería. Yo que tenía a mis hijos apuntados en una academia de inglés no podía llevarlos para que recibieran clases de inglés. Pues bien, ante la imposibilidad de recibir esos bienes o servicios, el legislador tuvo que reaccionar y establecer una serie de normas que permitiesen la devolución del dinero que se había pagado en el gimnasio, en la academia, en la guardería. ¿Qué echamos en falta? Echamos en falta una mayor, quizás, reflexión. A veces el legislador es demasiado precipitado y lo que advertimos en los últimos tiempos, en esta última semana, es que el legislador se precipita demasiado, dicta una norma que al día siguiente tiene que derogar porque se ha equivocado.
Entonces, eso lo hemos advertido la semana pasada con la Ley 4/2022, que estableció la prohibición de suspensión de los desahucios con efecto retroactivo, es decir, derogando otra norma anterior. Entonces, lo que pedimos del legislador es que realice una reflexión sobre los temas, que lo haga de forma más armónica, que a veces hay contradicciones entre las leyes y, en suma, que aborde una reforma de la legislación de consumidores de forma integral, que no realice parches, sino que lo que realice sea una ley en condiciones que aborde los problemas actuales que tienen los consumidores. Por ejemplo, a través de las plataformas en línea. ¿Qué pasa cuando yo he contratado un hotel a través de Booking? No he podido realizar esa estancia, no he podido ir porque estábamos confinados o porque teníamos COVID, etcétera. ¿Quién me tiene que devolver el dinero? ¿Me lo tiene que devolver el hotel? ¿Me lo tiene que devolver la plataforma con la que yo he contratado? Pues bien, un poco que la nueva normativa, de forma armónica, responda a estas cuestiones. Muy bien. Tenemos por aquí preguntas. Pregunta Toñi, durante este periodo de tránsito donde está la compra de productos anterior al 1 de enero y los posteriores a la misma, ¿tenemos que aplicar tanto el texto anterior como el modificado según sea la fecha de adquisición? Efectivamente. Esto es un problema de derecho transitorio. Entonces, la regla es la siguiente. Todos los bienes comprados antes del 2022 y entregados antes de esa fecha, se le aplicará el régimen anterior. Por tanto, tendrán un plazo de garantía si son bienes nuevos de 2 años. En cambio, los bienes que se han comprado ya en el 2022 y que se han entregado en el 2022, se les aplica la nueva normativa. Hay una duda, una zona intermedia, y es bienes comprados, por ejemplo, yo me compro un coche en diciembre del 2021, pero me lo entregaron en enero del 2022. Bien, a esos bienes también se les aplicará la nueva normativa. ¿Por qué? Porque ahí lo decisivo es el momento de la entrega. La entrega, dice la ley, que es el momento decisivo para considerar cuándo empieza a computar la protección. Pues como la entrega se ha producido en el año 2022, se va a aplicar la nueva normativa. Preguntan también por aquí, ¿no considera que tenemos muchas leyes, pero que la administración no actúa como debería esperarse de ella? Los consumidores consideran que la administración actúa siempre con retraso. Bueno, vamos a ver. Que la administración o que en general los tribunales actúen con retraso y el legislador es hasta normal. Debe primero producirse cierta reflexión para que se produzca la actuación. El problema es que a veces la administración no tiene herramientas para proteger al consumidor. Muchas veces la administración de consumo tiene las manos atadas porque lo único que puede hacer, lo único que le permite la ley es realizar una labor de mediación. Contacta con la empresa, le traslada la reclamación del consumidor, pero poco más puede hacer. Si la empresa no desea satisfacer la pretensión o la reclamación del consumidor, pues necesariamente tiene que recomendar al consumidor que se dirija a los tribunales de justicia. Luego, por tanto, estamos en un derecho que requiere de más herramientas para la administración de consumo. Y claro, el consumidor tiene miedo a irse a los tribunales. Tiene miedo porque primero, pues le supone, a veces no le merece la pena económicamente y otras veces va a tardar mucho en resolver su problema. Solo cuando económicamente le merezca la pena podrá o tendrá interés en acudir a los tribunales. Por eso la administración de consumo desempeña una labor fundamental en la información al consumidor, la información de las vías de reclamación. Durante mucho tiempo el arbitraje de consumo ha estado paralizado. Ha sido una vía magnífica para resolver pequeños conflictos con los consumidores, pero es lo cierto que no había medios para dotarlo de árbitros, etcétera, y de posibilidades de actuación. Con lo cual los consumidores muchas veces veían mermados sus derechos, porque no me merecía la pena irme a un tribunal de justicia si yo lo que pretendía reclamar eran escasas cuantías de dinero. Ahora eso se va reforzando, cada vez debemos animar más, porque eso hará que las empresas cumplan con sus obligaciones, la posibilidad, por ejemplo, de acudir a los tribunales de justicia sin necesidad de abogado y procurador. Eso las OMIC lo están haciendo magníficamente, saben cuándo pueden aconsejar a un consumidor a que vaya a los tribunales de justicia porque le merecerá la pena y porque no tendrá costes adicionales de procurador o de abogado o incluso de costas procesales.
Ujú. Tenemos un minutito para hacer la última pregunta y les recuerdo bueno, a los que están participando que las preguntas que no se le puedan hacer a Pascual pues serán respondidas a través del correo. La última pregunta, ¿crees que es bueno que las comunidades autónomas con la competencia en materia de consumo puedan quitarse esa responsabilidad para dejarlas en manos del ministerio? ¿Y este responderá como cabe esperar o necesitamos tiempo para ver o para ver la efectividad de esta? Bueno, vamos a ver, ¿que es positivo que el Ministerio asuma competencias sancionadores? Yo entiendo que sí. Pensemos en que determinados escándalos masivos afectaban a la multitud de consumidores, a una multitud de consumidores, y no estaban abordándose convenientemente por parte de las comunidades autónomas. Se imponían sanciones pequeñas en cada comunidad. Entonces, en esos casos es bueno que la potestad sancionadora esté centralizada en el Estado. ¿Cómo se va a desarrollar esta potestad? Pues como todo, va a necesitar medios, es decir, el gobierno va a tener que necesitar de medios económicos y personales para, lógicamente, instruir los expedientes sancionadores. ¿Cómo lo va a desarrollar? Bueno, pues eso es lo que desconocemos, ¿no? Porque acaba la ley. Bueno, no os he apuntado una cosa. Este Real Decreto 24/2021, que está en vigor, ahora mismo se está tramitando como proyecto de ley, lo cual va a permitir realizar ciertas modificaciones. Las comunidades autónomas estaban un poco molestas porque se dictó el Real Decreto por la vía de extraordinaria y urgente necesidad, sin contar con la opinión de las comunidades autónomas. Y bueno, pues hay cuestiones que son discutibles, como por ejemplo la participación de las asociaciones de consumidores como parte interesada en los procedimientos sancionadores, y eso son cuestiones discutibles. Pues bien, ¿cómo se va a desarrollar? Hombre, la intención es buena. La intención es, hasta ahora el Estado no realizaba su competencia sancionadora y ahora se va a desarrollar. Piensen, por ejemplo, estas demandas masivas. Pues, por ejemplo, demandas de una asociación de consumidores porque los teléfonos de atención al cliente no son gratuitos, son 902. Y por tanto, bueno, pues eso es una lucha que están y que plantean denuncias masivas que conocen todas las comunidades autónomas y que quizás sería bueno que se centralizara la potestad sancionadora en el Ministerio de Consumo. Pues no tenemos tiempo para más, insisto en que las preguntas que se hayan quedado pendientes serán respondidas por correo, se las haremos llegar a Pascual y la responderá a través del correo, así que no me queda más que darle las gracias por su excelente ponencia, Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. La verdad es que ha sido un placer escucharle. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya servido. Esto es simplemente ponerles un poquito la miel en la boca para que vean pues cuál es un poquito la protección que la normativa y el legislador ofrece a los consumidores, y que sigamos trabajando en estos ámbitos para incrementar la protección y para que, por supuesto, cada vez tengamos consumidores mucho más satisfechos. Muchísimas Claro que gracias sí. a todos ustedes. Muchísimas gracias y también darle las gracias a la OMIC del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por emprender este tipo de iniciativas, tal y como comentaba también Pascual, y a todos los que han participado en esta horita de charla, que han estado ahí escuchando y también participando con sus preguntas. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.